Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Profe, nosotros tenemos algo para decirle. Vamos a orar. Ok. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por los cuidados que tienes con cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, que puedas seguir bendiciendo a cada uno de los jóvenes de grado 11, que ellos puedan seguir este proceso de aprendizaje, ellos puedan seguir preparándose para lo que también es su prueba de estado que definirá pues el siguiente proceso que ellos van a continuar luego de que salgan de la institución. Oramos, Señor, para que bendigas a sus papás. En el nombre de Jesús. Amén. Decía. Es que nos queremos quejar respecto a las tareas que nos han dejado. Sentimos que nos han dejado demasiadas tareas y le queremos pedir el favor si nos podría correr la tarea de los silogismos, porque pues nos queda muy encima y tenemos ya demasiadas tareas por hacer y estamos colgados con las tareas. Pero las de silogismos es de filosofía y hoy estamos en sociales. Ay, profe, haga el favor, porque es que Entonces, tenemos la de dos hoy, de ese correr la mismo de la día. norma Zapa. Tenemos dos, profe, dos para el viernes y son largotas. No entiende varias circunstancias, pero también ustedes deben entender otros aspectos. Por ejemplo, hoy tengo que dejarles otra actividad. Y eso que estoy pensando en otra actividad que hicimos con los muchachos del año pasado, y con ustedes ya suspendí 2 actividades de las que hicimos el año pasado con los muchachos. Ustedes han tenido menos. Bueno, pero es que, o sea, ellos. no nos quejamos en todos los aspectos porque esta semana también tenemos varios trabajos por entregar, entonces todo nos queda súper encima. Entonces, Y además los tampoco, otros no le profesores estamos también diciendo dejan que la tareas. quite, no le estamos diciendo que la quite, le estamos pidiendo más plazo en esa de filosofía, ya que serían 2 para el viernes de su misma área. Sí, pero como les digo, ahora estamos en sociales, discutimos temas de sociales, nada de filosofía. Ya el día que llegue la clase de filosofía, pues se ve que es que sí, que no. Bueno, entonces el trabajo de hoy de sociales. Cada área tiene su temática, su gestión. Entonces el trabajo de las normas Zapa es de sociales. Es de sociales, sí, que está para entregarse el día de hoy, que es un trabajo de el tema de La Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el contexto del marco del eje temático que nosotros veníamos trabajando, que era conflictos geopolíticos y relaciones internacionales. Que ese trabajo pues está ahí y como les digo, suspendí otro el año pasado y sin embargo todavía les queda para cerrar ese capítulo, verse esta película para hacer pues un informe de ella para que ese eje temático quede cerrado. Y hoy ya nos entramos en este otro, por lo tanto, como les digo, hoy ya reciben otra asignación. Procuramos no, que, como les digo, de aquí, de esta, suspendí 2 actividades porque uno entiende, vamos así, vamos esto, ya les dejé esta, no puedo, en la otra materia les dejé, los docentes les van dejando, entonces vamos a ir suspendiendo, pero no podemos tampoco dar tanto. Digamos que esta que está para entregar hoy, la corremos 1 o 2 días, pero ustedes van a seguir igual. Sí, ¿qué tal correrla 1 o 2 días, aunque sea, no sé, eso alivia presión?
Usted dice a libre presión, pero el hecho es que entonces necesitamos reevaluar qué es lo que realmente les está quitando el que cumplan, porque se dan 8 días entre Profe, uno pero y es que otra. muchos de nosotros estamos haciendo las horas. Yo, por ejemplo, voy a hacer horas comerciales, no me queda mucho tiempo para hacer tareas. Usted no es el único profesor, tenemos muchos profesores que también dejan Sí, tareas. pero las horas comerciales no son todos los días. La mayoría de los días sí, y además yo llego tarde. Bueno, y el tema de las horas comerciales no es solo un tema de 11, eso es desde décimo y ya fue responsabilidad de ustedes que las Profe, dejaron yo no para tengo este la año. culpa de que llegara la pandemia y no las pude hacer el año pasado. Pues sí, usted no tiene la culpa de que llegara la pandemia, pero también cuando la pandemia a mitad de año, los estudiantes de 11 del año pasado continuaron sus procesos de horas sociales, de horas comerciales, y ustedes los dejaron estancadas ahí. O sea, ahí tampoco tenemos nosotros la culpa. A mí me dijeron que no podía. Que porque que no me dan el ojo de vida, que no podía, que por la pandemia, bla, 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 y hasta ahorita pude hacer eso. De pronto en la empresa donde estaba le dijeron que no podía, pero no es la única empresa que había en Saravena. O sea, es eso, que nos limitamos a una sola opción y nos cerramos nosotros mismos las puertas sabiendo que vamos hacia un grado donde es definitorio. Entonces, ¿qué quiero con esto? Ya esos son los resultados que hay, ya no podemos hacer mayor cosa sobre eso. Que ustedes aprendan de esta experiencia para el resto de la vida, porque aquí para allá toda la vida la van a tener con la misma realidad que tienen hoy en día. Bueno, Entonces tienen entonces en que, conclusión le pedimos de favor que si nos puede dar más plazo, ya sea pues para presentar, ya ahorita que estamos en social, entonces ese trabajo que se puede correr un día, 2 días, pues, a hacemos ver, más usted estaba cosas. viendo la pantalla, creo que mientras estábamos hablando Brenda. con Charid, estábamos editando la actividad, se llama estar atento a lo que está ocurriendo. Ya la corrió para el 21. Bueno, gracias, profe. Siguiente eje temático que tenemos es el del derecho internacional humanitario, que es uno de los temas bastante álgidos en los cuales Colombia tiene incidencia y tiene pues varios señalamientos de violar el derecho internacional humanitario. Entonces vamos a iniciar ese proceso, será esta clase y la siguiente, para abordar esta temática, para tener presentes todos los aspectos que involucra el derecho internacional humanitario. Luego iniciaremos con un recorrido de lo que es el contexto histórico para poder comprender qué es derecho internacional humanitario. Entonces, esa es la primera pregunta a la cual hay que responder. Y aquí entonces señalamos que muchos artículos noticiosos no vamos a encontrar la frase derecho internacional humanitario, sino que vamos a encontrar esta sigla. Y esta sigla para un estudiante de 11 debe ser reconocida inmediatamente como derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué es el DIH? Entonces, aquí hemos puesto la definición oficial
que hay a nivel mundial en estos momentos del DIH. Es el conjunto de normas que busca mantener las garantías humanitarias para poder tratar o lidiar con los efectos del conflicto armado, sea este dentro de un país o sea este entre varios países, en varias naciones, en una región. Entonces, esto, este conjunto de normas, este compendio normativo, lo que busca es proteger a las personas que no participan, que no son combatientes. Es el término que aparece entonces aquí. Los no combatientes salen afectados por los combates, salen afectados por los actores armados y se convierten entonces también en víctimas. ¿Cómo el conjunto de normas del DIH los protege, y busca resguardarlos para que no sean víctimas de ese conflicto armado? Entonces, allí es donde podemos hablar de estas garantías, de estos derechos que hay en medio de la guerra o en medio del conflicto armado. Entonces, el DIH... bueno, aquí vamos a hacer otro paréntesis para explicar las tres banderas. ¿Por qué se usan tres banderas para lo mismo y no usar una sola a nivel mundial? Y esto tiene que ver con razones políticas, culturales y religiosas. Resulta que usted en un país musulmán no puede llevar una bandera con la cruz. Tiene que llevar una bandera con la luna creciente. Y el rombo es ¿para qué? Para neutralidad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí están. Por eso, en el derecho internacional humanitario, los que hacen parte de esas comisiones, de esos equipos de trabajo que van a estos territorios, se identifican con uno de estos tres símbolos dependiendo del territorio donde se encuentren. Aquí en Colombia normalmente encontramos pues la Cruz Roja en la bandera, en los equipos que hacen parte de esto, porque muchos de ellos pertenecen también entonces a la organización que lleva este nombre, la Cruz Roja. Entonces, de esa manera, el DIH no es solo para un conjunto de naciones, llamémoslas cristianas, sino que regula las relaciones entre todos los estados que pertenecen o que han sido reconocidos por la ONU. En otras palabras, el DIH es y entienda, no lo vaya a confundir con VIH, ¿no? Es algo totalmente muy diferente. Entonces, el DIH es este conjunto que todas las naciones han suscrito, las naciones de la ONU, y que se comprometen a velar por el cumplimiento de este conjunto de normas, para que quienes no son combatientes puedan estar libres de los efectos del conflicto. Y entonces, ¿quiénes no son combatientes? ¿Quién puede ayudarnos con esto? ¿Quién no es un combatiente? ¿A quién podríamos considerar como no combatiente? ¿Nosotros? ¿A cualquier persona normal? Los civiles. Los civiles, muy bien. Entonces ese sería un primer grupo de no combatiente. Vamos a ir avanzando y vamos viendo qué más aparecería por allí. Entonces, ¿dónde no se aplica el conflicto armado? Pues no imperaría el derecho internacional humanitario. Es decir, cuando hay un conflicto de violencia, de armas, de enfrentamiento de dos grupos, llámese uno de estos, pues tiene que ser referente del Estado, de las fuerzas del Estado. Digamos en Colombia, el ejército, la armada, la fuerza aérea o la policía. Entonces inmediatamente tiene que regir el derecho internacional humanitario. Aún dentro de los grupos al margen de la ley, llámese disidencias de las FARC, llámese el ELN, llámese los Pepe, los no sé cuántos. Bueno, cada uno de ellos también tiene que velar
por estas garantías que están escritas en el derecho internacional humanitario. Cuando ellos no hacen esto, son catalogados como grupos terroristas. Entonces, tenerlo presente. Entonces, de esa manera se determinan quiénes se acogen y qué grupos, aún que no pertenecen a las fuerzas del Estado, se están acogiendo al derecho internacional humanitario. Eso vale dentro de los procesos de desmovilización muy oportunamente para entonces los procesos de reinserción y demás. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? ¿Cuáles fueron los comienzos, los orígenes? ¿De dónde es que se tomaron esos antecedentes? Porque en sí esto es una frase muy moderna. Entonces, podemos decir que viene de las antiguas civilizaciones. Y también, obviamente, viene de un marco religioso, de un marco moral, donde habían unos principios primordiales para la guerra. Cuando nosotros podemos leer en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, allí hay una expresión que dice, hay tiempo para la guerra. Ir a la guerra en otro momento que no fuera ese tiempo, que era pactado por todos, entonces sería una violación a ese acuerdo, que en ese principio serían las bases del DIH hoy en día. Entonces, eso comienza, lo que hoy conocemos como derecho internacional humanitario, comenzó en el siglo XIX, cuando empezó a estructurarse tal cual lo manejamos hoy en día. Pero recuerde que viene de bien atrás. ¿Dónde está o dónde encontramos el derecho internacional humanitario? Entonces, ese conjunto de normas nosotros los empezamos a ver en las convenciones de Ginebra. 1949 se hicieron unos convenios especiales entre las naciones que eran parte de la ONU para ese momento y suscribieron estos convenios, que fueron 2 tratados, porque se anexaron unos protocolos adicionales en 1977 con relación a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Entonces, estos 2 son el referente, pero no son los únicos. Ha habido que hacerle otros anexos. Entonces, surge la pregunta, ¿ha servido de algo el derecho internacional humanitario? Es decir, ¿es efectivo? Y allí es donde tenemos que responder con la realidad. Desafortunadamente, aunque existen los convenios, aunque existen los acuerdos, desafortunadamente, quienes están en combate tienden a violar estos acuerdos. Por lo tanto, hoy en día hay violación del derecho internacional humanitario y hay víctimas en muchos lugares del mundo. Así que Colombia no es la excepción. Por supuesto, en Colombia también tenemos víctimas de la violación por parte de los agentes del Estado, por parte de los agentes beligerantes del derecho internacional humanitario. Para eso, pues hay unos, además de, digamos, está Human Rights aquí en Colombia, que hace verificación del proceso. Está el Alto Comisionado para la Paz. Está ANUR, que también trabaja en este campo. Médicos Sin Fronteras tiene, creo que todavía un equipo. Y está la Cruz Roja, que es uno de los más conocidos pues, en Colombia, en ese trabajo y en ese seguimiento para ver si Colombia está cumpliendo con el derecho internacional humanitario, si se ha apegado en el protocolo de combate, en el protocolo de guerra, en el protocolo de represión a los insurgentes al derecho internacional humanitario. ¿Cómo se aplica el derecho internacional humanitario? Entonces, los estados tienen una obligación y es la de crear normas. Primero, conocer esos que se
que fueron creados allá, que fueron acogidos por la comunidad internacional y por las Naciones Unidas, y entonces ahora, como Colombia es parte de las Naciones Unidas, pues tiene que acogerlos y tiene que crear una normativa dentro de la norma colombiana que respalde el derecho internacional humanitario, que vele por garantizarle entonces a los no combatientes en territorio colombiano que tienen ciertos derechos en medio de la guerra, en medio del conflicto, y aún a los combatientes también se les dan unos derechos dentro de esos convenios. Entonces, ¿qué ocurre con este derecho internacional humanitario? Entonces, se nos habla de la protección a las personas que no participan, que ya no participan, es decir, que en algún momento participaron, pero que ahora no están participando, que estaban participando en el frente de combate, pero que de pronto fueron, digamos, capturados en el combate, entonces ahí ya no son participantes, porque ahora están bajo captura del enemigo. Entonces ahí también reciben garantías y derechos. Entonces son una serie de restricciones para que en medio de la guerra se pueda garantizar las tácticas militares, puedan garantizar la vida, puedan garantizar la atención médica, puedan garantizarle la diferencia de opiniones, bueno, todos estos contextos que estarían involucrados allí. Entonces, estos no combatientes, como ustedes lo dijeron, en primera instancia estarían los civiles. Luego está el personal médico y el personal religioso. O sea, son tres grupos que están allí. Los civiles, los de personal médico y el personal religioso. Hoy tenemos un cuarto grupo, que es el personal reportero, los periodistas que están en estas zonas de combate. Ellos también harían parte entonces de los grupos no combatientes. Y los combatientes que han sido heridos, que están enfermos, que han naufragado en el mar, que son prisioneros de guerra, serían entonces un quinto grupo que pasarían a ser parte de los no combatientes. Entonces, hay otro tema que se relaciona con el DIH y son los derechos humanos, el DDHH. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Entonces, el derecho humano tiene vigor en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Entonces, es más abarcante. El derecho internacional humanitario solo es efectivo en medio de un conflicto armado. O sea, no existiría si no hay un conflicto, no tendría injerencia. El derecho humano dice que algunos se pueden suspender temporalmente en emergencias o crisis sin afectar el núcleo esencial. Por ejemplo, ahora en pandemia se suspendieron algunos de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario, ninguna de sus disposiciones es derogable ni se puede suspender. De este lado, los derechos humanos tenemos que solo protege a las personas. El derecho internacional humanitario protege a las personas que no participan o han dejado de participar de las hostilidades y, nótese este agregado, bienes civiles. Entonces hablamos de hospitales, hablamos de escuelas, hablamos de universidades, hablamos de bibliotecas, hablamos de lugares públicos, parques, todo eso son entonces lugares de bienes civiles que no deben ser usados como objeto para el combate o como escudos del combate.
normas que establecen en los derechos humanos, son normas que establecen lo que las personas pueden esperar o exigir de los gobiernos. Es decir, que si nosotros vemos que se nos vulneran, se lo exigimos al gobierno. En este caso, son los estados los legitimados para exigir su cumplimiento. Es el estado el que debe exigirle a las fuerzas del orden que se cumplan, o a los grupos beligerantes que cumplan el derecho internacional humanitario. Entonces, en Colombia, ¿cuál es la cruda realidad? Como les decía, en Colombia está Human Rights Watch, que es la organización de derechos humanos. Entonces, la violación del derecho internacional humanitario, esta es la definición que ellos dan en su página para Colombia. La definición de del derecho internacional humanitario son conceptos abstractos en Colombia. No son, perdón, sino la cruda realidad de la vida diaria. La guerra interrumpe las actividades cotidianas de una finca, de una aldea, de un autobús público, de una escuela, al ritmo de la llegada de combatientes armados por un sendero o un vehículo todoterreno. En otras palabras, en Colombia hay un gran peligro de violación de los derechos humanos y durante los periodos de violencia que ha vivido nuestro país, pues se han violado muchos, en muchas ocasiones, en muchos casos, en muchas circunstancias, el derecho internacional humanitario. Y son muchas las víctimas. Entonces, aquí se describen ejemplos. A los hombres armados eligieron con cuidado sus víctimas en la lista. Cuando llegan a un poblado con una lista y empiezan a asesinar. Otro ejemplo, asesinan sencillamente a los que tienen más a mano para sembrar terror. La disposición a cometer atrocidades es una de las características más estremecedoras de la guerra colombiana. Eliminan a un ciudadano, lo cuelgan en una estaca a la entrada del pueblo, en el parque del pueblo, en la carretera, bueno, todo eso son atrocidades. Los descuartizan, los queman vivos. Esos son atrocidades que son parte del conflicto colombiano. Entonces, podemos hablar que para el momento que se hizo esta estadística, habían 838 posibles infracciones del derecho internacional humanitario y otros principios humanitarios. El 40% está afectando a mujeres y menores de edad. ¿Cuántos en esos 838 personas, cuántos involucrados hay de la población colombiana? Entonces tenemos 18.671 personas y podemos decir y aumentando. ¿En qué regiones? En el Chocó, aquí tenemos el mapa del Chocó. En Antioquia, aquí está el mapa de Antioquia. Norte de Santander, aquí está el norte de Santander. Y Caquetá. Actualmente, pues se ha sumado otro departamento a esta iconografía que tendríamos allí, que sería Nariño, que también está, y el Valle del Cauca. Entonces, ahí vamos. Desde el 2013 se ha empezado a llevar en Colombia el registro de las víctimas de los conflictos armados y entonces ha sido posible hacerle ese seguimiento. ¿Por qué el gobierno de Colombia se involucró en esto? Porque la Corte, en la sentencia 280 y el auto 119 del año 2013, obligaron que Colombia tenía que reconocer el derecho internacional humanitario. Y entonces se empiezan a registrar todos esos acontecimientos. Entonces hablamos de desplazamientos, hablamos de delitos contra la libertad y la integridad social, hablamos de afectación por combates y pérdida de bienes y hablamos de amenazas. Todos estos pues son entonces los elementos que estarían en ese marco conflictivo que tiene Colombia. Entonces,
desde 1990, haciendo un recorrido histórico, hasta 2016, estas serían entonces las estadísticas. Podemos ver que empieza a partir del año 2000. El panorama cada año iba en ascenso. Recordar que en este año, cuando sube a la presidencia, bueno, ya no es senador, el expresidente Uribe, y con su política de fuerza democrática, de seguridad democrática, pues llevó a los agentes del Estado a convertirse también en unos infractores del derecho internacional humanitario. Por eso tenemos que durante sus años de presidencia es donde los picos estuvieron más arriba. Y esto con los casos que se logran contabilizar, que se logran llevar a cuenta, ¿no? Porque actualmente ha salido un reporte donde vimos que las víctimas no solo se duplicaron, sino que se triplicó, y todavía nos informan que hay víctimas sin contar. Entonces vemos eso. Y ya pasadas esas etapas de presidencia, entonces en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues siguen los casos y siguen minorando, porque entonces tenemos los famosos diálogos de paz, donde las guerrillas de las FARC empiezan a hacer acuerdos de no ataque a la población civil, hasta que va minorando. El ejército tampoco combate, por lo tanto se reducen los combates y se reducen entonces los casos, al punto que el hospital militar llega a no tener en un momento del año ningún herido por combate, por lo menos de la fuerza militar. Pero ustedes saben que si siguiéramos extendiendo aquí hasta el año 2021, el pico volvió a empezar a subir. Entonces, en Colombia, el informe dice, muy pocos viven para contar esto. Uno de los muchachos se acercó a mí y se dio cuenta de que yo no estaba muerto porque respiraba. Por eso me golpearon y me dieron en la mano con el machete varias veces. Me dolía muchísimo, narra esta víctima. Empezaron a picarme en vida. No podía moverme hasta que vino otro y me dio otro machetazo en la cabeza, en la parte de atrás. Creo que querían sacarme la cabeza. Sin embargo, después de todo ese horror, todavía Dios le dio la oportunidad de vivir y narrar esta atrocidad que es en parte el común denominador del conflicto colombiano. Entonces, para 2018, ¿cómo estaba el conflicto en Colombia? Entonces, estaba así. Aquí vemos las zonas. Arauca está dentro de esas zonas de conflicto en crecimiento. Cada uno de los punticos rojos pues representa uno de estos momentos. Y los departamentos donde más se presentan pues son actual Nariño y el norte de Santander. Zonas siguientes, entonces Antioquia, Chocó, Arauca, ya en menos incidencia el Valle del Cauca, Cesar, Bolívar, Córdoba, y menos incidentes por los otros departamentos. Pero como vemos, las cifras son elevadas. Las cifras hablan por sí solas y nos muestran en este término, aquí se nos habla de la población sectorizada. Entonces hablamos que de esas víctimas, los afrocolombianos están teniendo en un 23%, los indígenas en un 52%, son de los más afectados. Entonces, en términos de desplazamiento, en términos de personas confinadas, entonces hablamos de que los afrodescendientes son los que más han sufrido ese látigo de la violencia. Y las personas con registros, con restricciones a la movilidad, es decir, que no pueden salir, que no pueden, entonces las dos poblaciones
Aquí entonces son más hacia el campesinado los que más incrementan entonces en este marco. La aplicación y respeto por el derecho internacional humanitario en Colombia sigue siendo un reto. Aquí tenemos este otro texto que lo he tomado del informe de Human Rights en Colombia. La utilización e implementación en terreno del derecho internacional humanitario ha constituido un desafío que ya no solo es aplicable a lo rural, sino que también se ha trasladado, pues entonces la violencia se ha desplazado también hacia las zonas pobladas y así ha cambiado entonces el panorama. Las situaciones de violencia ahora se viven también entonces en las ciudades. Entonces ahora analizando desde el 2012 al 2018, donde dejamos la cuenta anterior, ahora veamos esta otra cuenta. Entonces, el desplazamiento masivo no es un fenómeno del pasado, es una realidad que vivimos aún hoy en día. Entonces, en 2012, más de 20.000 desplazados, 2013, más de 23.000, 2014 se bajan el desplazamiento. Aquí están ya los acuerdos de La Habana, ya se están negociando, 2016, 2017 se firman los acuerdos y entra el periodo de cambio presidencial y vemos cómo pasó la línea. Venía con un comportamiento estándar en baja y de una vez se duplicó. Entonces vemos que la relación entre la política o la forma de hacer política, las ideologías políticas que gobiernan al país también marcan una incidencia en el conflicto que vive Colombia y en la cantidad de víctimas y problemáticas que van generando. Entonces, para 2019, que ya está el nuevo gobierno empoderado, vemos que las agresiones siguen creciendo y siguen entonces ahora involucrando a la población médica. En los años anteriores las agresiones contra los equipos médicos iban en minoría, pero aquí ya en 2018 también ellos tienen que prestan ese servicio, ven con riesgo su vida al prestar entonces ese servicio. Y las víctimas pues siguen en ascenso, creciendo. Y aquí podemos ver entonces por lo que conocemos como las famosas minas antipersonas, las víctimas también cómo se dispararon. Entonces podemos ver ahí a grandes rasgos cómo ha sido todo este proceso del conflicto en Colombia y cómo los colombianos seguimos sufriendo las consecuencias de llevar un conflicto tan largo. Y ustedes saben que bajo esta presidencia, que no es amiga de la paz, porque desde el tiempo de campaña se dijo que ellos iban a derogar, iban a acabar los acuerdos de La Habana. Entonces vemos cómo se ha recrudecido el conflicto armado en Colombia. ¿Preguntas? No. Por mi parte, no. Ok. Muy bien, entonces dejaremos hasta allí y nos veremos en la siguiente clase para trabajar otros aspectos de este tema tan primordial en nuestros días. El Señor les bendiga. Que tengan un resto de feliz mañana. Chao, profe. Chao.